Hola, ¿qué tal estás? Esta semana Vida Nueva trae en portada el viaje de 30 horas que el Papa Francisco realizó a Marsella para clausurar los encuentros del Mediterráneo. Allí volvió a poner de manifiesto que los migrantes forman parte de la agenda pontificia y no son una nota al pie ni un comentario marginal. Sin embargo, nosotros vamos a ser un poco díscolos con este episodio y nos vamos a desviar de esa información. Ya sabes que habitualmente el podcast va en la misma línea que la portada de la revista y que complementa los reportajes principales de cada semana. Estrictamente hablando, vamos a tratar el tema de portada, solo que nos vamos a fijar en un pequeño recuadro de la misma. A mano izquierda podemos leer: un cura de Málaga en la cárcel por drogar, violar y grabar a mujeres. Esa noticia me ha dolido. Nos ensucia a todas las personas bautizadas, pero sobre todo siento un profundo dolor por las víctimas, quienes nunca debieron recibir un trato semejante. Puede que hoy se me cuele algún juicio de valor. Aún así, te invito a que me acompañes para ver qué podemos sacar en claro de esta información tan desagradable. Soy José Antonio y te doy la bienvenida al 120º episodio. Imagino que has estado al tanto de las noticias y ya lo sabrás, pero en caso de que no sepas nada al respecto, hago una recapitulación rápida. El pasado 11 de septiembre, un sacerdote católico de 33 años fue detenido por la policía acusado de violar como mínimo a 4 mujeres con el supuesto añadido de haberlas drogado previamente. A partir de que esa información sale a la luz, comienzan a aparecer detalles de su vida que completan el cuadro que se tiene hasta ahora sobre los hechos todavía por juzgar. Este presbítero residía inicialmente en Melilla, donde era párroco en Santa María Micaela. Según los datos disponibles, compaginaba su vida al frente de la parroquia con una relación sentimental con una mujer, y al parecer convivía con ella de manera pública. Eso, que en otros contextos religiosos no es motivo de escándalo, todavía no es aceptado en la Iglesia Católica. Sin embargo, la parte hiriente del relato comienza cuando la mujer descubre en un equipo informático de la casa compartida una serie de archivos con contenido sexual. Las mujeres que aparecían en esos documentos gráficos no mostraban indicios de haber consentido las prácticas sexuales que se estaban desarrollando. Y según parece, la novia del sacerdote acudió a algún estamento eclesial para informar de lo que había encontrado. ¿Qué ocurrió después? Pues que la diócesis trasladaba al párroco a Málaga afirmando que existían ciertos problemas médicos no desvelados. Esto ocurría en enero. No estamos hablando de hace 10 años ni más atrás, hace unos meses. Ser pastor de una diócesis no debe ser nada fácil, ni personal ni socialmente. Cada palabra es escrutada al milímetro y eso supone una presión añadida. Sin embargo, lo mismo que hay decisiones episcopales con un criterio positivo, también las hay al contrario. Al reflexionar sobre esos problemas de salud desconocidos que decía el obispado en este caso de traslado, no está de más recordar una entrevista del obispo Jesús Catalá al Diario de Alcalá. Es de hace 19 años, del 18 de octubre del 2004, y releerla nos puede situar en el contexto de esa condición médica que propició el traslado. Según reflejaba el Diario de Alcalá, el obispo Jesús Catalá, hoy en día al frente de la diócesis de Málaga, respondió a sus preguntas del siguiente modo: yo soy psicólogo. Yo le he hablado de los modelos de identificación y le he puesto un caso de los miles que hay. Yo le podría enseñar estudios norteamericanos sobre el tema de la homosexualidad. Esta es una desviación sexual aprendida y pueden dejar de serlo. Hay doctores que están tratando en América a homosexuales y han dejado de serlo. Eso es una anormalidad psicológica. Un niño es varón y tiene la posibilidad de vivir su sexualidad heterosexualmente como varón. A ese niño que le adopta una pareja homosexual, muy probablemente hasta el 80% de las probabilidades, saldrá maricón.
Aquella entrevista hablaba sobre las uniones homosexuales, pero creo que nos permite contextualizar lo que desde algunas perspectivas puede ser considerado una mera situación psicológica reversible. Alguien llega con una información sospechosa de ser constitutiva de delito, no se investiga en profundidad y se traslada al acusado hasta otro lugar. Además, como podemos leer en Vida Nueva, hasta la fecha no se ha conocido el acompañamiento que siguió a partir de enero esta persona en relación a su estado de salud, ni tampoco se sabe nada sobre el seguimiento de su situación. En agosto, la mujer acudió de nuevo al obispado para hablar sobre las pruebas documentales que afirmaba poseer. Las declaraciones oficiales indican que pidieron a la joven acudir a la policía para formalizar la denuncia. Finalmente, esto ocurrió, la mujer denunció, y el 11 de septiembre, el sacerdote era detenido. Ese mismo día, el obispado le retiró las licencias ministeriales, no antes. Es más, incluso con las 2 visitas de la mujer a dependencias eclesiales para informar sobre la situación, este presbítero fue enviado a la JMJ como un peregrino más. Según declaraciones de la diócesis, renunció a su relación sentimental y se comprometió con su sacerdocio. Y ahí tocamos un punto clave de toda esta situación. Quédate con esa declaración sobre renunciar a la relación sentimental y comprometerse con el sacerdocio. Vamos a hacer un inciso para iluminar más de cerca el asunto. En 2018, la antropóloga Maya Meiblin de la Universidad de Edimburgo publicó una investigación que había llevado a cabo con varios sacerdotes brasileños acerca del celibato, el sexo y la fidelidad eclesial. Es un texto muy interesante. Para proteger la identidad de sus fuentes, combinó los relatos en personalidades ficticias. Una de estas personalidades recibió el nombre de Padre Marconi. Dice el texto de la antropóloga: el padre Marconi y un amigo sacerdote se escaparon a una casa de la playa durante una semana con un par de mujeres casadas de sus parroquias que le habían dicho a sus maridos que iban a un retiro espiritual. Cuando el padre Marconi me contó esta historia con comentario jocoso acerca de que se le había metido arena en todas partes del cuerpo, solo pude reírme para ocultar mi sorpresa. En otro fragmento de la investigación, la antropóloga Maya Meiblin escribe lo siguiente: el padre Beto rompió su voto tras 5 años de celibato. Desde entonces, vivió toda una serie de relaciones ilícitas con diferentes mujeres, algunas casadas y otras solteras. Para mantener este estado de relaciones, se compró un pequeño apartamento en la ciudad donde se podía escapar cada semana durante un par de noches. Allí podía beber whisky, disfrutar de la compañía de amantes, ir a la playa e ir al centro comercial. Cuando no se podía escapar de su parroquia rural, viajaba en coche con sus amantes hasta moteles anónimos en las autopistas rurales. Este apartamento, me dijo, se lo prestaba a veces a algunos colegas, otros sacerdotes y para fiestas de seminaristas. La parte que nos contextualiza la información aparece cuando la investigadora lanzaba la pregunta sobre si se arrepentían de dichas dobles vidas. Dice el artículo: no, el amor es divino y no hay nada intrínsecamente malo con la intimidad sexual, añadió. Su único arrepentimiento tenía que ver con el trastorno ocasionado a la vida de las personas relacionadas con sus aventuras. Una mujer se mudó para casarse con un hombre al que no amaba cuando ella al fin aceptó que el matrimonio con el sacerdote jamás sería posible. Después vinieron varios años de cartas sobre corazones destrozados. ¿Cómo afrontó esta situación con el paso de los años?, me aventuré a preguntar. Hice lo mismo que sigo haciendo hoy día: ir a ver a mi psicoterapeuta. Al hablar sobre la tercera de las personalidades, llamada Miguel, la investigadora dice que el sacerdote hablaba sobre el dolor de abandonar la iglesia a pesar de sus actos. La antropóloga expone la respuesta obtenida de esta manera: yo quería a María, pero quería más a la iglesia. La iglesia, con todas sus faltas, era parte de mi ser. Ahora, con ese contexto en mente, rescatamos lo que te pedía antes que recordaras.
La diócesis de Málaga expresa que el sacerdote detenido renunció a su relación sentimental y se comprometió con su sacerdocio. Si los hechos se demuestran ciertos, ese compromiso debería haberle llevado a entregarse él mismo, porque es una situación que atenta claramente contra el Evangelio de Jesús. Y ya que hablamos acerca de compromisos y ausencia de ellos, hasta el momento la diócesis de Málaga estaba planteándose personarse en el juicio como acusación particular contra el ex sacerdote. La pregunta que flota en el aire es si esa decisión estará marcada por un compromiso hacia las víctimas, hacia la propia Iglesia, hacia ambas o hacia ninguna. Bueno, ya has visto que hoy no estamos con el tema de portada de Vida Nueva. Sin embargo, recuerda que la información sigue estando accesible en la revista y que puedes suscribirte para recibir 47 números al año, además de los distintos suplementos. La información la tienes en vidanuevadigital.com/suscripciones. Con respecto al tema del párroco de Málaga, que estaba en Melilla, pues entiendo el interés que suscita esta cuestión, ¿no? Pero no voy a hacer ninguna valoración personal, sino, entre otras cosas, porque el caso está sub iudice y por otra parte, porque bueno, la diócesis de Málaga ha emitido una nota de prensa y yo, valorando la situación, a esa nota nos adherimos completamente como conferencia episcopal y entonces, bueno, yo le invito que se dirija a la diócesis de Málaga, que es un tema puntual, y que allí pues les informen. El íter legal, civil, como les digo, está sub iudice y el íter canónico corresponde a la diócesis de Málaga, no es competencia de la conferencia episcopal. Eso es lo que dijo César García Magán, el portavoz de los obispos españoles, en la rueda de prensa de ayer. Es competencia del obispado. No hay duda alguna de que colaborarán con la investigación y el juicio. La pregunta fundamental es ¿qué ocurrió con anterioridad? El propio García Magán explicaba a los periodistas que se prevé cierta actuación administrativa y legal cuando se tiene constancia de estos hechos. Y seguía diciendo: puede usted imaginarse, ¿no?, que como sacerdote, como obispo, pues es una situación de, por supuesto, pues de rechazo y de condena de esa situación, pero está sub iudice y no voy a decir nada más. Y en ese mismo rechazo nos movemos muchas personas. Rechazo, oposición, desagrado. ¿Qué ocurre con las víctimas que aparecen en esos documentos audiovisuales? Si esta persona no hubiera denunciado a la policía, ¿se habrían enterado años más tarde con el delito prescrito? Es importante recordar que en este delito ha mediado el uso de sustancias que anulaban la voluntad. El amor a la Iglesia no puede servir como justificación de cualquier conducta humana. El mismo amor hacia sus respectivas religiones dicen quienes se inmolan y provocan víctimas mortales. Además, hay un detalle extra que tiene que ver con el uso de esos compuestos para dejar inconscientes a las mujeres abusadas. Habitualmente, cuando los seres humanos vamos a hacer algo y no queremos que falle, solemos realizar pruebas previas, ya sea una receta, una competición deportiva o un crimen. ¿Te has planteado el hecho de que la persona que realizó las violaciones probablemente hizo algunos ensayos con las sustancias? ¿Cómo saber si no cuándo y en qué estado iban a despertar las mujeres o cuánto recordarían de lo sucedido? Si esto ha ocurrido así, nos encontraríamos ante una premeditación en toda regla. No responde al impulso de la pasión, sino que hay otras fuerzas actuando de fondo. Estimados obispos, si me escucháis, queremos saber, necesitamos saber. Y tenemos ejemplos concretos donde podemos tomar referencias, aunque no sea para hacerlo igual. En la diócesis de Sacramento de Estados Unidos publicaron en 2019 una lista con todos los casos relacionados con abusos de su diócesis. Nombre, fecha, actos cometidos, estatus legal y situación canónica. Está en la web de la diócesis, en la portada, no escondida en algún recoveco. Hay un botón y lo primero que te encuentras es con las palabras de su obispo, Jaime Soto. Como obispo de Sacramento, estoy comprometido con la lucha contra este feo pasado.
Necesitamos obispos que no antepongan su miedo al escándalo o sus vínculos con el clero a sus obligaciones sagradas con el pueblo de Dios, ni tampoco que lo pongan por delante de sus obligaciones hacia las víctimas. Es una historia de fallo y de clericalismo. Os hemos fallado. Hemos fallado protegiendo a vuestros hijos y os hemos fallado diciéndoos la verdad como adultos. Lo siento mucho por estos fallos y estoy comprometido para que estos fallos no se repitan. Solo enfrentando la verdad podemos, yo y mis sacerdotes, tener la esperanza de obtener misericordia. Esta es la razón por la que publico una lista de cada sacerdote con acusaciones creíbles de abuso sexual a niños o jóvenes en nuestra diócesis. Publicar esta lista puede renovar y profundizar en el dolor de las víctimas y puede provocar ira, asco y aflicción entre los fieles y la comunidad. No os voy a pedir que dejéis a un lado esas emociones o que perdonéis rápidamente a quienes hicieron esas cosas horribles. Este es el momento en que no debemos permitir que estos pecados se repitan de nuevo. Una lista que se publicó en 2019 y que se ha ido actualizando regularmente. La última vez el 19 de enero de este año. Gerardo Beltrán, fugado de la justicia. Vincent Brady, fallecido. Héctor Coria, reducido al estado laical. No se trata de organizar un escarnio público y evitarle a esas personas toda posibilidad de redención futura, pero hay un hecho, hay unas víctimas. Queremos saber, queremos poder elevar nuestra voz y quejarnos si a la persona la cambiaron de diócesis y le enviaron el problema a otros. Además de la lista en cuestión, la diócesis de Sacramento también comunica públicamente esas situaciones cuando un sacerdote recibe acusaciones probadas y es expulsado de la diócesis o se toma alguna medida. Por ejemplo, el pasado 19 de mayo el hermano Sijo Chirayaz, de los Carmelitas de María Inmaculada, fue expulsado por lo que denominan una conducta inapropiada relacionada con un varón adulto. Dice el obispo: la investigación ha finalizado. Se comprobó que el hermano Sillo violó la política diocesana en relación a la conducta del clero. Ya no tiene ninguna asignación en la universidad ni tiene facultades en la diócesis de Sacramento. Es decir, ha habido una investigación y los acontecimientos se han hecho públicos sin que haya mediado ninguna exposición por parte de los medios de comunicación y antes de la acción legal derivada. Las víctimas necesitan ser creídas, escuchadas, y eso no pasa cuando acudes a denunciar algo y te dan largas, se enfadan, huyen, se asustan o te devuelven la acusación y te responsabilizan a ti. Se puso furiosa, literalmente saltó sobre sus pies y se puso a gritarme. Estaba muy enfadada conmigo y dijo: eres peligrosa para él, déjalo en paz. Era una antigua monja que relataba su experiencia siendo abusada por un sacerdote y explicando la reacción de su superiora de entonces. Lo decía en un documental del medio estadounidense PBS, donde también aparece Lucetta Scarafia, colaboradora de Vida Nueva y anterior directora de Done Chiesa Mondo. La propia Scarafia, en febrero de 2019, escribía lo siguiente en el medio que dirigía: mientras que el pecado de la carne puede ser remediado por la conversión individual, el abuso de poder, el clericalismo, requiere un cambio más profundo, una revisión completa de la cultura católica y la preparación de los futuros sacerdotes. Requiere un retorno a los orígenes del mensaje evangélico, que siempre habla de servicio y no de poder. Lucetta Scarafia relacionaba estos pecados de la carne, estas actitudes violentas y delictivas, con una reforma de las estructuras, y añadía lo siguiente: en las transformaciones de las leyes establecidas en los países occidentales, la violencia sexual contra las mujeres y contra los niños está siempre estrechamente vinculada. Tomemos el ejemplo italiano. El Código Rocco, en vigor hasta 1996, castigaba todos los tipos de violencia sexual sobre mujeres y niños como un delito contra la moral pública y el vicio, es decir, protegía un bien colectivo y no a la víctima, que desapareció casi culpable de haber quebrantado una ley moral.
Es un texto que no deberías pasar por alto. Lo tienes disponible en la web de Vida Nueva en la sección de Don X Amondo. Allí habla también de las monjas Maura O'Donoghue y Mary MacDonald, que presentaron informes precisos y detallados con investigaciones en profundidad y análisis de situaciones de abuso intimidatorio, pero cuyas denuncias fueron olvidadas en el silencio. Dice Scarafia: y es bien sabido que el silencio contribuye de hecho a dar seguridad a los violadores, que están cada vez más seguros de su impunidad. Al hilo de esta impunidad, no está de más que traigamos a la memoria un par de noticias recientes. Este miércoles leíamos en Vida Nueva sobre el cardenal Jean-Pierre Ricard, que había sido suspendido permanentemente en primavera por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe. El único sacramento que podía celebrar era la Eucaristía y solo para sí mismo o como mucho para otra persona. Excepto en la diócesis de residencia, ahí lo que quisiera. Y también el miércoles nos encontrábamos con el malestar del obispo de Amberes por la inacción de las autoridades romanas ante los abusos que implicaban a Roger Van Gelue, quien reconoció haber abusado de varios sobrinos suyos. Como decía Lucetta Scarafia, esto tiene que ver con una reforma de las estructuras. Confiemos en que la Asamblea del Sínodo consiga sacar algo en claro sobre esta materia. Para iluminar un poco esta cuestión, algunas palabras de Gladys Ganiel de la Universidad de Belfast sobre el tema de los abusos. Aunque el efecto Francisco ha tenido cierto impacto en los católicos practicantes, su impacto ha sido mucho más limitado en las estructuras de la Iglesia. La capacidad de Francisco de revivir el catolicismo está limitada por la Iglesia en sí misma, y especialmente por sus fallos para crear estructuras robustas para lidiar con el abuso. Antes de dirigirnos hacia el final del episodio, déjame recordarte que puedes recibir gratuitamente en tu correo electrónico un resumen con las noticias más destacadas del panorama eclesial. La información la encuentras en vidanuevadigital.com/suscripciones. The church needs to update and create new systems. La Iglesia necesita actualizar y crear nuevos sistemas y métodos que promuevan la acción sin miedo a la equivocación. El abuso sexual por parte de los clérigos es una crisis que ha reducido la credibilidad de la Iglesia, donde la transparencia tendría que ser la marca de agua como seguidores de Jesucristo. El hecho de que mucha gente acuse hoy a la Iglesia Católica de negligencia es perturbador. Tiene que hacer todo lo posible por proteger a sus jóvenes y miembros vulnerables. El foco no debe estar puesto en el miedo ni la desgracia, sino en la misión de la Iglesia de servir con integridad y justicia. Lo decía la religiosa Verónica Opengivo durante la Cumbre Vaticana sobre Abuso Sexual de febrero del 19. Repito lo mismo de antes. Si eres obispo y me estás escuchando, queremos saber, necesitamos saber. A las víctimas y supervivientes, yo no soy nadie para solicitar perdón. Sabed, no obstante, que vuestro dolor, el horror que hayáis vivido, nos encoge el corazón y nos llena de impotencia a muchos bautizados en el planeta. No todos son silencios y puertas cerradas en la Iglesia. Y por ir terminando el episodio, recuerda que hemos comenzado con la noticia sobre el sacerdote detenido bajo la acusación de haber drogado a varias mujeres y abusar sexualmente de ellas. Nos hemos detenido un momento en aquella investigación de la antropóloga Maya Meiblin sobre la vida sexual y el celibato de varios sacerdotes brasileños. También nos hemos asomado a las prácticas de transparencia de la diócesis de Sacramento en Estados Unidos, que tienen que ver con la existencia de una lista pública que informa de los casos confiables de abusos. Y acabamos de escuchar también a la hermana Verónica Opengivo, que hablaba en la cumbre sobre abusos acerca de precisamente la transparencia que necesitamos en la Iglesia. Mi opinión personal es que necesitábamos esa transparencia hace ya 100 o 150 años y que desde entonces es tarde.
pero a día de hoy es imprescindible. Por cada día de ocultaciones, de maniobras para escabullirse, de tergiversaciones, de revictimización, se le añade un clavo extra a la cruz de Cristo, un nuevo latigazo a la espalda, una nueva lanzada al costado. Si te ha gustado el episodio, te invito a hablar de él en tus redes sociales y a compartirlo para que llegue a más personas. En el número de Vida Nueva tienes un reportaje estupendo sobre el viaje de Francisco a Marsella. No te lo vayas a perder. Te pido disculpas por haber sido un poco díscolo esta semana y haberme centrado en otro tema. Con todo, confío en haber arrojado algo de luz al asunto. Me despido. Gracias por haberme acompañado hasta tan lejos. Te deseo una feliz semana. Nos escuchamos en 7 días.